Y si te dijera que además de The End y el Nether, dimensiones que ya conocemos, existe una tercera totalmente secreta que estuvo oculta por casi 10 años y no, todavía no estamos hablando del Aether. Hoy vamos a hablar sobre la llamada Dimensión Fantasma, un espacio extraño, silencioso y que hizo que mucha gente se cambiara de pantalones después de encontrarse con este lugar por primera vez. Y para entender de dónde vino todo esto, obviamente necesitamos empezar desde el principio. Quien popularizó esta historia fue el youtuber Mirren Uriel, jugando en la versión 1.12 de Minecraft Java, esa que mucha gente considera como la última gran etapa clásica del juego. Esa versión vino antes de la actualización acuática y se enfocó bastante en colores, construcciones y principalmente estabilidad. Hasta hoy, justamente por ese enfoque más realista, es una de las versiones más usadas por los modders. Y, irónicamente, fue justamente ahí donde apareció algo que nadie recordaba haber visto antes. Lo que él encontró no fue una dimensión en el sentido tradicional. Además, no existe un menú nuevo, no aparece como una opción separada y tampoco crea una carpeta diferente dentro del mundo. Lo que sucede es un conflicto fuerte en la carga. El juego intenta lidiar con mucho lag y más de una dimensión al mismo tiempo. El End, el mundo superior e incluso el Nether terminan entrando en la ecuación como si Minecraft intentara organizar tres pensamientos simultáneos y se quedara trabado a la mitad de la frase. La diferencia es que cuando se traba tú sigues ahí dentro. Eso fue lo que Mirren notó al probar combinaciones específicas que involucraban el portal del End y no tengo la menor idea de cuántas veces lo intentó hasta encontrar el resultado. Lo que sabemos es que el método más conocido empieza de la manera más común posible: derrotar al dragón del End, liberar el portal central y regresar al mundo superior. La diferencia está en lo que viene después. Antes de volver a entrar al portal, él construye una estructura específica. Dos piedras luminosas con un bloque de espacio entre ellas, un bloque de hierro encima, redstone conectando y desconectando el letrero para generar ese lag intencional que hace que cualquier PC tenga que respirar profundo. Y el detalle más importante: entrar al portal de lado, tocando el borde, en vez de atravesarlo de frente como todos lo hacen desde 2012. Cuando haces eso, el juego empieza a comportarse de manera extraña. La pantalla se congela por un instante, te da esa sensación de que se va a cerrar solo pero no se cierra. Presionas ESC y el menú se abre normalmente, pero cuando regresas al mundo no está completamente cargado. Al contrario, la interfaz parece confusa, los chunks tardan y parece que estás cayendo eternamente a través del vacío. Y es en ese momento cuando entra el último paso: hacer TP a una coordenada lejana, algo muy lejos del punto de aparición estándar, generalmente a miles de bloques en cualquier dirección. Y cuando apareces ahí, el escenario no coincide con lo que debería estar ahí. Parece familiar, pero al mismo tiempo se siente desplazado, como si el mundo estuviera tratando de recordar qué dimensión deberías estar viendo. Y es exactamente ahí donde comienza lo que la comunidad empezó a llamar la dimensión fantasma. Los chunks simplemente no se cargan bien, el mundo aparece a la mitad, estructuras extrañas surgen en el horizonte y desaparecen cuando caminas entre los bloques. Partes del suelo parecen sólidas, pero no se están renderizando bien y a veces literalmente estás caminando sobre bloques invisibles. No es ese lag común de servidor, es una sensación de que el escenario se está construyendo mientras lo miras. Si revisas el F3 en algunos casos, el bioma aparece como océano, aunque claramente estás en algo que parece el End pero con los bloques equivocados. El cielo, la iluminación y el vacío recuerdan al End, pero el juego insiste en que eso es el mundo normal y los elementos que aparecen realmente son de ahí. Es como si estuviera intentando renderizar el End usando la información del mundo normal, una capa encima de la otra, ninguna totalmente coherente. La banda sonora también entra en el juego, y tal vez sea la parte más siniestra. La música empieza a sonar, y de repente se traba a la mitad de una nota. A veces incluso se alarga, como si alguien estuviera arrastrando el audio en el editor. En otros momentos simplemente se detiene y vuelve segundos después, fuera de ritmo, medio distorsionada. Esto pasa porque el juego cree que está cambiando de dimensión, pero el cambio nunca termina por completo. El evento de audio se queda atrapado en el limbo, igual que tú. La interacción con el mundo también empieza a comportarse de manera extraña. Cuando haces clic derecho y colocas los bloques, simplemente desaparecen. No se rompen en el sentido normal, no sueltan ítems, no hacen sonido. Presionar Q para tirar algo al suelo simplemente puede no funcionar. Es como si el juego hubiera perdido la conexión entre tú, el inventario y lo que te rodea. Sigues ahí, pero las reglas no están funcionando. Y hay un detalle que mucha gente encuentra muy curioso cuando empieza a probar. Varios bloques parecen aparecer en una cuadrícula básica de 16 por 16, como si el mundo se estuviera mostrando solo en la malla básica de los chunks. Minecraft trabaja internamente con esa cuadrícula, pero normalmente suaviza todo con capas, iluminación y lógica de generación. Ahí parece que estás viendo el esqueleto del sistema sin maquillaje. Si el primer método ya parece forzar al juego a pensar demasiado al mismo tiempo, el segundo básicamente le echa un camión de información encima. Este es el método de los rieles, y es el más caótico de todos para acceder a la dimensión fantasma. La idea comienza en el mismo End. Vas hasta el zona de spawn, ese punto donde todos reaparecen después de entrar por primera vez, y empiezas a cubrir todo con rieles. Riel normal, riel activador, riel energizado, el paquete completo. No son unas cuantas piezas esparcidas, es realmente llenar el suelo, hasta que parezca que estás montando la estación central de un servidor de 2014.
Y el detalle importante es mantener todo activado, alimentado con redstone, parpadeando, actualizando el bloque en cada tick. Después de eso, regresas al supramundo y repites la parte estructural del primer método, colocando bloques de hierro encima del portal del end y posicionándote de lado para entrar. Cuando atraviesas el portal en esas condiciones, el juego necesita lidiar con un área absurdamente llena de bloques que se actualizan constantemente al mismo tiempo que está cambiando de dimensión. Es ahí donde empieza a trabarse. La pantalla se congela por unos segundos, el mundo parece no saber dónde colocarte y de nuevo llega ese momento en el que tienes que presionar ESC antes de que el instinto te haga cerrar todo. Al volver al mundo, la carga viene completa, aún más inestable que antes. Al final, el resultado es el mismo concepto del primer método, pero amplificado. No entras en algo nuevo en el sentido tradicional, entras en un estado donde Minecraft claramente perdió el control de su propia organización. Y si pensaste que llenar el end de rieles ya era exagerado, espera a ver el tercer método. Este es el tipo de cosa que hace que cualquiera se pregunte quién fue el desocupado enemigo de la TLT que tuvo suficiente tiempo libre para probar esto. El escenario ahora es el Nether. Allí dentro necesitas construir un área específica de 23 bloques por 20 bloques. No es al azar, no es aproximado, es esa medida exactamente. Después de eso, armas el portal del end ahí dentro, pones bloques de oro encima de la estructura y entras. El ritual ya parece extraño de por sí, casi al nivel de ese tótem para invocar a Herobrine, pero lo que importa es el momento de la transición. En cuanto el juego empieza a cambiar de dimensión, presionas ESC de nuevo, interrumpiendo la carga, y ahí viene el paso final que lo hace todo aún más absurdo. Usas TP para coordenadas altísimas, algo como 90.000, 0 lanzando a tu personaje lo suficientemente lejos como para que el mundo tenga que recalcular prácticamente todo a tu alrededor. Cuando la pantalla finalmente se estabiliza, lo que aparece es una mezcla que recuerda mucho al Nether. Aún así, algunas partes recuerdan al End, el vacío, la iluminación extraña. Otras partes tienen la textura y el comportamiento del supramundo. Al final, es como si las tres dimensiones se hubieran apilado en una sola capa y nadie hubiera decidido cuál de ellas debería ganar. Es con este método que comienzan las interacciones más extrañas. En algunas pruebas, al hacer clic derecho en los bloques, simplemente se transforman en oro. El paraíso de Venaven Extreme. No se rompen, no sueltan nada, no hacen sonido. Se convierten en oro como si de repente hubieras recibido el toque de Midas. En otros momentos, el último bloque que sostuviste parece que va a definir qué va a reemplazar al bloque existente. Pones algo en el suelo y, en vez de ocupar un espacio vacío, reemplaza el bloque que ya estaba ahí. Es una sensación extraña de poder absurdo y descontrol al mismo tiempo. Manipulas el escenario y responde, pero responde mal. El juego sigue funcionando, pero las reglas parecen diferentes. Y cuando ves el conjunto completo, te das cuenta de que esta versión híbrida es la más inestable de todas y no es solo el mundo cargando a la mitad. Es como si las capas internas de Minecraft se hubieran mezclado y estuvieras caminando sobre esa mezcla. Pero esta no es la primera vez que escuchamos relatos de dimensiones alternativas dentro del juego. La diferencia, en este caso, es que es verdad. Varios videos, tanto en TikTok como aquí en YouTube, se hicieron virales hablando sobre esa dimensión, perdida, pero desde una perspectiva mucho más aterradora y de terror, ya creando una historia como si fuera una parte perdida del juego, en la que Herobrine, Entidad 303 o cualquier otra cosa, estuvo perdida y encerrada durante casi 10 años. Si lo piensas bien, realmente es extraño, ya que la versión 1.12 es de 2017, así que se necesitaron 10 años de desempleo para finalmente descubrir esa dimensión fantasma. Pero la verdad es que, incluso antes de que apareciera, Minecraft ya venía condicionando a la comunidad a creer que siempre había algo escondido, más allá de lo que aparecía en la pantalla principal, y eso no nació solo de teorías locas del foro. Muchas de esas historias tenían alguna base concreta, ya fuera un comentario antiguo de Notch, una imagen filtrada, un bug extraño o incluso un mod tan bien hecho que parecía contenido oficial liberado por error. El juego siempre tuvo ese ambiente de misterio silencioso, como si hubiera más cosas ahí de lo que el menú dejaba ver, y la comunidad nunca dejó de explorar eso. Y para hablar de esas historias, vale la pena advertir que es posible que toque un punto sensible, la mayor decepción en la vida de cualquier jugador de Minecraft hace una década. Indiscutiblemente, el mayor ejemplo de teorías sobre una nueva dimensión es el Aether, que se volvió prácticamente una obsesión colectiva entre 2010 y 2011, cuando mucha gente juraba que se podía abrir un portal al cielo usando glowstone y echando agua en el medio. Es una receta simple, casi inocente, pero la promesa era enorme, porque no se trataba del Nether ni del End, era una dimensión en las nubes, con biomas nuevos, mobs nuevos, objetivos nuevos y algo completamente diferente de lo que ya existía en el juego. En la versión vanilla eso nunca funcionó, pero la situación cambió cuando apareció el Aether Mods creado por King B-Dogs, que años después terminó convirtiéndose en el desarrollador oficial de Mojang, y en esa época hasta subí el video finalmente el Aether, detalle que solo alimentó aún más las teorías. El mod no parecía improvisado, tenía islas flotando por todos lados, mobs inéditos, enormes mazmorras doradas, jefes propios, armaduras exclusivas y hasta una física ligeramente diferente que daba la sensación de ligereza, como si el personaje realmente estuviera caminando en otro plano. Y el portal era exactamente como decía la leyenda, glowstone con agua en medio para activarlo, lo que para mucha gente sonó como una confirmación silenciosa de que la idea existía desde
desde el principio y que había sido retirada del juego en algún momento. En esa época en la que Minecraft todavía estaba en constante expansión y muchas cosas cambiaban de una versión a otra, era muy fácil creer que una dimensión entera pudo haber sido cancelada sin mucho anuncio. El Aether marcó un momento importante porque mostró que la comunidad no necesitaba un anuncio oficial para creer en algo, solo tenía que parecer posible dentro de la lógica del juego. Y Minecraft siempre fue un terreno fértil para ese tipo de creencias, porque nunca parecía completamente cerrado, siempre daba la impresión de que algo todavía podía estar escondido. Pero tal vez el principal motivo por el que el Aether se quedó tan grabado en la mente de la comunidad no fue solo porque el mod era bonito o bien hecho, sino porque había una base más concreta para la teoría. En el código antiguo de Minecraft ya aparecían referencias a la llamada Sky Dimension, o dimensión del cielo, además de menciones sueltas al cielo y mundo alternativo, lo cual no era una invención de foros conspirativos, eran registros reales olvidados dentro del archivo del juego. Sumando eso al hecho de que el propio Notch ya había comentado públicamente sobre la idea de agregar una dimensión celestial en el futuro, la imaginación hizo el resto. No era un anuncio oficial ni una promesa con fecha marcada, pero tampoco era un delirio colectivo, era esa frase suelta que queda resonando en la comunidad por años, esperando el momento adecuado para convertirse en teoría. Y claro, en esa época teníamos a varios youtubers como Resende, Tasercraft y Van Extreme jugando este mod por varios episodios seguidos, diciendo siempre cosas como algún día esto debería estar en el juego, algún día se va a volver oficial, algún día Mojang lo va a adoptar. Así que casi como un efecto Mandela, todos nosotros creíamos en eso. Y lo más extraño de todo es que esa idea nunca muere, porque recientemente salió la noticia de que el Aether 2 sería lanzado. Sí, incluso antes que GTA 6, más de 10 años después, tuvimos el Aether Mod 2, y si revisamos la página del mod vamos a ver que hay nuevos bloques, nuevos mobs, nuevas mazmorras, nuevas armas, en fin, la imaginación de la comunidad nunca se detuvo. Y al final, ¿qué se supone que era esa tal Sky Dimension? Bueno, incluso antes de que existiera The End, había planes reales para un mundo sobre las nubes, con islas flotantes y una atmósfera opuesta al Nether que era subterráneo y caótico. La idea era crear una especie de contrapunto elevado, un espacio abierto, claro y celestial. Cuando The End fue lanzado oficialmente en la beta 1.9 con sus islas flotando en el vacío, mucha gente sintió esa extrañeza familiar. No era el cielo que habían imaginado, pero tampoco era algo común. Rápidamente surgió la teoría de que The End sería la versión adaptada o simplificada de aquella Sky Dimension que nunca fue concluida. Y bueno, a estas alturas creo que no es secreto para nadie que Minecraft tiene una serie de ideas inacabadas que nunca salieron del papel. Desde engranajes que serían una especie de redstone en vertical, hasta varios mobs olvidados a lo largo de los años, el Aether o esa llamada dimensión del cielo fue solo una más de las ideas olvidadas por Mojang. Pero, volviendo al tema del video, esa dimensión fantasma no solo se popularizó tan rápido por el Aether, sino también porque recordaba mucho a las Far Firelands. ¿Quién se acuerda de esas estructuras misteriosas que estaban en el supuesto fin del mundo de Minecraft, cerca de 12 millones de bloques del spawn? Una distancia absurda que prácticamente nadie alcanzaba jugando normalmente. Y cuando alguien finalmente llegaba ahí, el escenario era completamente diferente a todo lo que conocíamos hasta entonces. Recuerdo que en 2020 había un youtuber extranjero con el objetivo de ir caminando desde el spawn hasta las Far Firelands de forma vanilla, sin mods, sin trucos y sin nada, y ya llevaba varios años en ese proceso. En esa época hice varios videos sobre el tema, todos superando el 1.000.000 de vistas, porque todos estaban genuinamente curiosos de cómo podía existir algo tan extraño dentro de un juego tan familiar y común. Varias teorías surgieron de que eso era el límite entre dimensiones, o que tal vez, más allá de esa muralla, existía algo aún más oscuro, algún tipo de activación secreta. Bueno, en lo personal, mi teoría favorita es que las Firelands dividen cada mundo de cada jugador, así que detrás de ellas está la casa automática, y detrás de otra va a estar la serie Mock Raids de Ben Extreme, detrás de otra va a estar la serie Paraíso de Resende. En fin, todos estamos conectados. Pero, sin querer arruinar nuestras infancias, la explicación real era simplemente matemática y mucho menos interesante. El algoritmo que generaba el terreno usaba cálculos de ruido basados en números muy grandes, y cuando el jugador se alejaba demasiado del punto inicial, esos números empezaban a perder precisión por las limitaciones de punto flotante. El resultado era un terreno que ya no podía organizarse de la manera correcta, creando esas formaciones verticales y distorsionadas que parecían sacadas de otro juego. Sí, mis amigos nos mintieron, Minecraft no es infinito, y aunque hoy lo sepamos, es difícil negar el impacto visual que eso causaba. Las Firelands no parecían un error de código, parecían Minecraft mostrando la costura de su propio universo. Y para toda una comunidad que ya estaba acostumbrada a teorizar sobre portales ocultos y dimensiones secretas, eso parecía el fin del mundo, o mejor dicho, el comienzo de otra cosa. Más allá de las Firelands y del Aether, existía otra cosa que alimentó mucho esa idea de un mundo oculto, el llamado Void, o lo que mucha gente llama Null o simplemente vacío. Eso no era una dimensión oficial, ni nada anunciado, sino el resultado de bugs antiguos que ponían al jugador en situaciones extrañas, principalmente en versiones más inestables del juego. En algunos casos, el jugador simplemente aparecía en el vacío absoluto. No era el vacío normal del End, era un espacio sin referencia visual, sin el inventario funcionando bien, sin sonido ambiental, sin mobs, sin nada interactuando alrededor. De vez en cuando eso todavía pasa, principalmente en servidores en línea mientras la conexión se establece. La semejanza con ciertos estados de la dimensión fantasma es grande, porque lo que pasa en ambos casos involucra carga incompleta y pérdida de referencia interna del mundo. Solo que en esa época nadie tenía una explicación clara para eso, así que la creatividad entró en acción. Empezaron a surgir historias
historias de que existía ese mundo cero, un lugar donde el juego arrojaba datos corruptos o mundos rotos. La idea era que, cuando algo salía mal, Minecraft te enviaba a esa capa invisible que no formaba parte de las dimensiones normales. Eso se volvió combustible para creepypastas, videos de terror y teorías que mezclaban el programa con lo sobrenatural. Oficialmente, nunca existió un mundo cero separado. Lo que existía eran errores de carga, fallas de sincronización y bugs. Sin embargo, es mucho más divertido creer en una teoría de conspiración, en una sensación nueva e inédita, tal como la dimensión fantasma. Y bueno, si hasta ahora no pensaste en Herobrine, simplemente estás loco, porque esa es, sin duda, la teoría más consistente en la historia del juego y quizás en la historia de los videojuegos. Lo que empezó con una imagen editada y relatos en el foro es simplemente la mentira más absurda que hasta hoy todos piensan que es verdad. Super Loud Sound. ¿Cómo que Herobrine no existe? Sí, perdón por arruinar tu infancia. Y por cierto, ella tampoco nunca te amó, así que mejor ve al gimnasio. Pero siendo justos, Herobrine realmente es una historia compleja. Es un mob fantasma que te observa desde las sombras, que solo aparece después de horas y horas jugando en modo hardcore, que hace cambios sutiles en tu mundo, que puede estar relacionado con cualquier evento mínimo que no sepas explicar, como simplemente un incendio en el bosque. Y durante años, la misma Mojang en las notas de actualización del juego puso la frase Herobrine eliminado, una broma interna, pero que siempre dejaba la duda. Y tal vez en las versiones más recientes lo que tenemos más parecido con eso sea la ciudad ancestral, muchas veces relacionada con una dimensión del Warden. Si alguna vez llegaste a explorar, debes haber notado que en la pared hay como un portal desactivado que no sabemos realmente qué representa, pero que transmite mucho esa idea de misticismo y en la práctica siempre lleva al jugador al mismo ciclo. Existe una teoría, existe una aparición, una dimensión que todavía no conocemos. Al final, lo genial es que Minecraft siempre dejó espacio para imaginar que hay algo más allá. Un juego que, a pesar de estar hecho de bloques, nunca nos encerró en una caja. Comenta aquí tus teorías, suscríbete al canal y sígueme en Instagram. Amines77